Buenos días, doctor. Hola Kendall, buen día, ¿cómo me escuchas? ¿Se escucha bien, doctor? Muy bien, gracias. Esperemos que los chicos se vayan conectando y empezamos enseguida, ¿ok? Perfecto. Listo. Buen día, Natalie, buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo copias el audio? ¿Se escucha bien, doctor? Perfecto, muchas gracias. Que vayan conectándose los compañeros y empezamos enseguida, ¿ok? Está bien, doctor. Bien. Bien, el día de hoy avanzamos o iniciamos con el avance de la materia. Vamos a empezar a abordar el primer tema, que tiene que ver ya con lo que se conoce o los tópicos que vamos a abordar de teoría general de los contratos. Vamos a recordar un poco lo que vimos en obligaciones. Siempre recordándoles que las obligaciones son fuente de los contratos y no de forma contraria, que los contratos son fuente de las obligaciones. No tenemos que olvidar que al ser las obligaciones fuente de los contratos, van a arribar en ese acuerdo en que las partes lleguen a efectos de perfeccionar o celebrar ese contrato, ese acuerdo. Entonces, la obligación, ese nexo o vínculo jurídico que nazca entre ellos, es lo que se va a establecer como parámetro para poder celebrar los contratos. ¿Qué clase tenían anterior a esta, chicos? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Qué clase anterior tenían a esta clase? Introducción investigativo científico, doctor. Metodología de la investigación. Sí, doctor. Bien. Bien, vamos a dar inicio, son las 10:24, 10:20, empieza nuestra clase. Bien, se acordarán ustedes, ¿no?, que cuando vimos el tema o la materia de Derecho Civil 3, obligaciones, empezamos abordando la materia con establecer cómo se define o cómo se definía a una obligación. Y en la búsqueda y aprendizaje de esa obligación establecimos que era el nexo o vínculo que existe entre dos sujetos, uno denominado acreedor, el otro denominado deudor. También sujeto activo, sujeto pasivo. En ese interín, establecimos cómo nacían las obligaciones, cuál era el derecho y las obligaciones de las partes, ¿cierto?, ¿qué hacen? Y también cómo se extinguen o mueren estas obligaciones. Ahí vimos los motivos de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Esto recordando para entrar al tema. Lo que nos interesa es cómo nacen estas obligaciones, cómo se generan, ¿no? Y se van a generar a raíz de un acuerdo al que las partes van a arribar. Ese acuerdo va a concluir en la celebración de lo que hoy conocemos como contrato. Ese nexo o vínculo jurídico
mediante el cual las partes van a constituir una obligación, pues va a dar nacimiento a lo que es el tópico de esta materia, contrato. Por eso, reitero, cuidado que sea pregunta de examen. Reitero, las obligaciones son fuente de los contratos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya sabiendo cómo nacen, vamos a establecer doctrinalmente cuáles son las fuentes tradicionales de los contratos, sabiendo que la fuente principal es la obligación. Las obligaciones son fuente de los contratos. Pues bien, dentro de la noción de las fuentes tradicionales con referencia a los contratos, podemos establecer doctrinalmente una clasificación de 5 fuentes que generan a los contratos. Dentro de estas fuentes tradicionales están el contrato como tal, cuasi contrato, el delito, cuasi delito y la ley. Es de estas fuentes tradicionales que se ha ido extractando, ¿no? Es una corriente francesa sustentada en lo que se conoce como hecho jurídico. Si ustedes ven la gráfica de la maquinita del motorcito ese, fíjense, en la parte izquierda de la pantalla van a ver entrada de agua, hechos jurídicos. En la primera chimenea, rama, gestión de negocios, o la rana es la gestión de negocios. El sapo visto así desde el punto de vista doctrinal, ¿no? El sapo como tal es visto como el enriquecimiento ilícito, el delito como tal. Después está la rana de la declaración unilateral de voluntad. Una imagen más fuerte, ¿no? Dice al medio, la chimenea del medio, dice este zapote contrato. Bajando al otro lado, dice solo de adorno, hecho ilícito, cuasi delito, dice no es tan feo, y nace otra figura de la responsabilidad objetiva. Y se preguntarán, ¿y qué es lo que quiere decir esta corriente francesa basada en el hecho jurídico como parte de la teoría general de los contratos? En resumidas cuentas, lo que nos está diciendo la gráfica con referencia a la noción de las fuentes tradicionales no es otra cosa que establecer que de manera primordial las obligaciones son fuente de los contratos porque generan precisamente ese acuerdo llamado contrato, que si no hay un acuerdo total, cuasi contrato, pero que también esos acuerdos no podrían ser ilícitos porque de ser ilícitos estamos como el sapo, es un delito, que tratando de constituir un posible contrato con algo irregular, estaríamos hablando de un cuasi delito que va a ser regulado y reglamentado por ley. Eso nos está diciendo. En resumen, todo acuerdo tiene que ser de carácter lícito para hablar de contrato. Cuando ese acuerdo al que las partes van a arribar no esté establecido en el marco de la legalidad, en el marco de lo lícito, mal podríamos hablar de que ese contrato, primero, es legal y segundo, si va a ser cumplido y de carácter obligatorio para las partes. Ahí aterriza todo lo que se genera en la teoría general de los contratos y nos enseña a que todo contrato, todo acuerdo debe ser lícito.
jamás ilícito porque no va a tener ningún efecto jurídico. Ahora, a ese acuerdo, realizando una lluvia de ideas, que es la parte introductoria de nuestra materia, a ese acuerdo se hace mención en otras legislaciones, como por ejemplo negocio jurídico, en otros se lo conoce como contrato como tal, convenio gira alrededor de lo que entendemos como convenio. Dicen, no, pues un contrato es una obligación, ¿no? Muchos dicen, el contrato es un acto jurídico. Otros mencionan que el contrato es un deber jurídico. Y otros dicen, es simplemente como la teoría francesa dice, es un hecho jurídico. Y nuestra pregunta es, porque la idea es esa, por eso ven una idea en la pantalla, y nuestra pregunta es, finalmente el contrato, ¿es un hecho jurídico? ¿Es un negocio jurídico? ¿Es un convenio? ¿Es un acto jurídico? ¿O constituye nomás una obligación como tal y nada más? Y la respuesta es el análisis de cada uno de estos tópicos para poder establecer qué son. Voy a llevar la pantalla a este lado. Perfecto. ¿Qué se entiende por deber jurídico? Para poder tener clara la idea de qué es lo que estamos hablando. Un deber jurídico es la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. ¿Cierto? Ejemplo, ¿es un deber respetar la vida de los demás? ¿Qué creen ustedes? Sí, doctor. Sí, es una obligación que tenemos, es un deber. ¿Es un deber guardar respeto a la propiedad pública y a la propiedad privada? Sí, es un deber, ¿cierto? ¿Por qué es jurídico? Porque está establecido en una norma, ¿cierto? Hay una norma que regula ese deber, esa obligación jurídica, por eso es de cumplimiento obligatorio, no es opcional. El respetar la vida de las personas no es opcional, no es facultativo. Es respetas o respetas, así de claro. Veamos qué es una obligación, que lo conocemos muy bien. Ahí está. Es un vínculo o nexo que existe entre dos personas, un vínculo de derecho o un vínculo jurídico, en virtud del cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor que se cumpla con una prestación. Es lo que hemos aprendido el anterior semestre, ¿cierto? El nexo o vínculo jurídico que tiene, que existe entre dos partes, una llamada de acreedor que tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. Ese vínculo de derecho o vínculo jurídico, al llevar ese término jurídico o de derecho, como hemos aprendido, está estableciendo el carácter obligatorio de cumplir con esto. ¿Cierto? Veamos entonces qué es un hecho jurídico. Ahí está. Fíjense ustedes, y esto es muy importante, chicos. Llamamos hecho jurídico a esos fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que generan efectos jurídicos. ¿Ya? Está inmersa en esta definición la palabra naturaleza. Fíjense, fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que generan, algunos dicen, o que pueden generar efectos jurídicos.
La diferencia con el acto jurídico, fíjense, son hechos voluntarios del ser humano. Aquí ya no interviene la naturaleza, ¿cierto? El acto jurídico está constituido por aquellos hechos voluntarios que el ser humano realiza. Y que al ser hechos voluntarios realizados por el ser humano, generan efectos jurídicos. Ya no está sujeto un poco a la naturaleza y al ser humano. El acto jurídico viene a ser un hecho, un acto, valga la redundancia, realizado voluntariamente por el ser humano. Y ese hecho realizado voluntariamente por el ser humano va a generar una consecuencia, unos efectos jurídicos. Y el solo hecho de generar una consecuencia o efectos jurídicos nos va a llevar, nos tiene que llevar a la noción de que ese acto jurídico realizado de manera voluntaria por las personas va a terminar en un cumplimiento obligatorio de esos actos jurídicos. Obligatorio. Bien, veamos a qué le dicen negocio jurídico. Fíjense, hechos voluntarios del ser humano que generan efectos jurídicos. Misma definición que del acto jurídico. La única diferencia es que el término negocio jurídico tiene como origen la versión alemana. ¿Ya? Los alemanes, en el texto o en la materia que estamos abarcando a partir del día de hoy, no utilizan el término generalmente acto jurídico, sino que lo hacen negocio jurídico. Están diciendo lo mismo, porque el negocio jurídico tiene la misma definición, ¿sí?, de aquellos hechos o actos voluntarios realizados por el ser humano que van a generar un efecto jurídico. De ahí que no les parezca extraño cuando revisemos el Código Civil, cuando revisemos algunos textos de contratos, que cuando hablan de contratos o actos jurídicos, mencionan algunos autores los términos negocio jurídico. No están hablando de otra cosa. Están hablando del contrato o acto jurídico o relación jurídica, incluso le dicen algunos, que vamos a ver más adelante. Convenio. ¿Cómo se define al convenio? Fíjense, acuerdo de dos o más voluntades sobre un objeto de interés jurídico. Esta definición, este término convenio, pasaría a ser el aspecto genérico de lo que después vamos a entender como contrato. ¿Por qué genérico? Porque simple y llanamente dice, el convenio es el acuerdo de dos o más personas o voluntades sobre un objeto que puede tener interés jurídico. Genérico, ¿cierto? Por eso dice, es el género. Que a diferencia del contrato, fíjense la definición, se concibe como contrato a aquel acuerdo de voluntades que tienen por finalidad inmediata, no de manera general, que tienen como finalidad inmediata crear, modificar o extinguir obligaciones de carácter patrimonial. Es más específico el contrato, la definición de contrato. Por eso se llama a la definición de convenio o a convenio como tal, es el aspecto general, genérico, y al contrato como tal es el aspecto específico. ¿Con cuál de todas estas nociones nos quedamos? Todas guardan una coincidencia, que tienen efectos jurídicos. El deber jurídico, por el solo hecho de llevar el término jurídico, le está poniendo el matiz de cumplimiento obligatorio. La obligación como nexo o vínculo jurídico entre dos sujetos, acreedor, deudor, le está poniendo un carácter obligatorio.
el hecho jurídico como fenómenos y acontecimientos de la naturaleza y del ser humano que pueden generar efectos jurídicos, también le está poniendo un matiz de carácter obligatorio. Y así sucesivamente lo que es el acto jurídico y negocio jurídico, que son lo mismo, el convenio, que es la parte genérica de ese acuerdo de dos o más personas, y el contrato que aterriza en un resumen específico, ¿sí? Específico, catalogado como el acuerdo de voluntades que tienen un fin e inmediato, dice, modificar, o mejor dicho, crear, modificar o extinguir obligaciones de carácter patrimonial. Esto es sustento teórico. ¿Listo? Bien. Veamos ahora, ¿ya? Lo que es el ingreso ya al fondo de nuestro tema como contratos. Ahí tienen en pantalla. ¿Pueden visualizarnos, chicos? ¿Se puede ver, chicos, la pantalla? Sí, doctor. Ya, perfecto. Por favor, no olviden registrarse en el chat de la clase para poder hacer control de la asistencia. Bien. Con ese preámbulo cortito, que es el inicio del primer tema, con haber recordado un poco lo que era la obligación, las obligaciones que llevamos y que básicamente tiene que subsistir en el vínculo o nexo jurídico que existe entre el deudor acreedor, ¿no? Que siempre va a generar un efecto jurídico. Vamos a ver ahora lo que es contratos. Definición de contrato. Messineo, voy a pasar acá la cámara. Messineo nos dice y entiende por contrato que es aquel acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. En resumen dice, es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes que celebran este acuerdo. Es una definición doctrinal. Al decir acuerdo privado, está hablando del ámbito civil. Nos está diciendo que este acuerdo puede ser verbal, oral, o puede ser escrito. Lo vamos a analizar con respecto a nuestro Código Civil, que es lo que dice. Y nos está diciendo que en base a ese acuerdo, las partes se obligan. Y finalmente dice, básicamente es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes que llegan a este acuerdo. ¿Qué nos dice el artículo 450 de nuestro Código Civil? Que les pido por favor marquen en sus códigos civiles porque es el artículo desde donde empieza el libro Contratos. Ya a partir del 450 lo vamos a ver hasta el 999. Contratos. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Nos da una noción estableciendo que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, que es lo mismo que crear, constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. ¿Cierto? ¿Es un acuerdo? Sí, se ponen de acuerdo. ¿Para crear, constituir, modificar o extinguir? Claro que sí.
Si el nexo o vínculo jurídico entre dos sujetos va a establecer la creación de una obligación y se van a poner de acuerdo, están creando una relación jurídica, están creando una obligación. Si posteriormente, por algún motivo, consideran oportuno que esa obligación, ese acuerdo generado entre partes, requiere o necesita alguna modificación, algún cambio, ¿cierto? También se van a poner de acuerdo para poder modificar esa relación jurídica. Y finalmente, habiendo creado o modificado en el camino ese acuerdo, cumplida que sea la obligación que se ha generado mediante ese acuerdo, van a proceder también por acuerdo de partes a extinguir, concluir o finalizar esa relación jurídica. ¿Entre quiénes? Entre las mismas partes o personas que se han puesto de acuerdo. Esa es la noción más cabal, más certera de lo que podemos manejar como contrato. Entonces, empecemos a retener a partir de hoy la definición de contrato. Es el acuerdo entre dos o más partes, ¿sí? Para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. El típico ejemplo para que nos acordemos de lo que se entiende como contrato es el que se utiliza casi siempre con respecto al matrimonio. La pregunta para la clase: ¿el matrimonio será un contrato o no es un contrato? ¿Qué dice? ¿Qué dicen Natalie, Denia, Catherine, Kendall? Eso no es un contrato del matrimonio. Laura también está en línea. Es, doctor. ¿Es? Sí, doctor. ¿Pueden decirme por qué el matrimonio puede ser considerado contrato? Porque hay un acuerdo ¿Ya? Hay un acuerdo entre quiénes. entre dos personas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes se ponen de acuerdo? Una pareja, doctor. ¿Qué denominativo le podemos dar a esta pareja? A cada uno de los sujetos. Esposos. ¿Será esposos, esposa, esposo, cuando se ponen de acuerdo para matrimoniarse, para casarse? ¿O podría decírseles novio y novia? Novio y novia, doctor. Novia y novio. Fíjense bien. Esto desde el punto de vista académico estrictamente, chicos. Establecida una relación sentimental entre los que van a ser los sujetos del acuerdo posterior, ¿sí? El novio y la novia se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, podríamos llamarlo así. ¿Qué tipo de relación jurídica van a crear? De pronto lo que conocemos como matrimonio. ¿Sí o no? Esa relación jurídica podría modificarse o no podría modificarse una vez casados. Por alguna Puede modificar. circunstancia. Natalia, adelante.
Sí se puede modificar, doctor, hasta llegarlo a extinguir. Ya podría extinguirse, ¿cierto? Claro, podría acontecer, a ver, el fallecimiento de uno de los esposos. ¿Se extingue el matrimonio o no se extingue? Se extingue porque queda uno. Podría acontecer el divorcio. Se extingue el matrimonio porque queda uno, ¿cierto? De ahí que se concibe para efectos académicos que sí, el matrimonio es un acuerdo entre dos partes, novio, novia, que una vez celebrado el matrimonio se convierten en esposos. Perfecto. Desde ahí estamos totalmente claros. Se está copiando perfecto el audio, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, reitero, la definición que debemos manejar de contrato va a ser, es el acuerdo de dos o más partes para constituir o para crear, si quieren, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Hay que respetar el orden, chicos. Hay que respetar el orden de los términos para crear, modificar o extinguir. ¿Por qué tenemos que respetar ese orden? Porque no podemos decir para modificar, extinguir o crear, o para extinguir, modificar o crear. No puedes modificar lo que primeramente se ha tenido que crear. Y no puedes extinguir lo que primeramente se tiene que crear. Entonces, el orden correcto es para crear o constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Pues bien, teniendo definido ya el contrato como tal, como ese acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, es importante que ingresemos a conocer cuál es la clasificación de los contratos. ¿Cuáles son las clases de contratos en relación a determinadas circunstancias o situaciones? Pues bien, vayamos por una primera clasificación según la reciprocidad de la obligación, según la existencia de las prestaciones, quiere decir. Según este tópico, los contratos se clasifican en contratos unilaterales, conforme ven en la presentación, contratos bilaterales y contratos multilaterales. Vale la pena advertir que cuando se trate de la clasificación, según la reciprocidad de la obligación, los términos unilateral, bilateral y multilateral no deben ser entendidos por la cantidad. Ejemplo, uni, uno, bi, dos, multi, muchos, ¿no ve? No tenemos que entender que se refiera únicamente al número de partes o de personas. De pronto a veces nos confundimos y decimos unilateral, una sola persona, bilateral, dos personas, multilateral, muchas personas. No necesariamente. Tenemos que entender que esa cantidad o número que nos da el nombre de los contratos se está refiriendo a la obligación, a la prestación y contraprestación. Volvemos a Civil 3, claro, obligaciones. A ver, entre el deudor y el acreedor, o entre el acreedor y el deudor, escuchen por favor. Dos sujetos, ¿cierto? Dos sujetos, acreedor, deudor. Perfecto. ¿Quién tiene la obligación de cumplir con la
obligación adquirida. ¿Quién tiene el deber, mejor dicho, de cumplir con la obligación adquirida? ¿El deudor o el acreedor? El deudor, doctor. El deudor. Muy bien. ¿Quién tiene ahora el derecho de exigir que se cumpla con la obligación? El acreedor. El acreedor. Cuando esta relación jurídica ha empezado, el acreedor, hablemos de un préstamo de dinero, el acreedor le ha entregado al deudor una X suma de dinero, ¿cierto? Le ha entregado. ¿Por qué? Porque han quedado de acuerdo en que le preste el dinero. Perfecto. El acreedor le ha entregado el dinero y en un determinado plazo, ¿qué debe hacer el deudor? Debe cumplir con su obligación. Muy bien. ¿Cómo va a cumplir? Devolviendo el Dinero. dinero. Perfecto. En esa relación que les acabo de hacer, chicos, podríamos decir que esa obligación es de carácter unilateral o es de carácter bilateral. Unilateral, doctor. Unilateral, ¿por qué? Porque solamente se encuentra una obligación por una parte que sería el deudor. Ya, perfecto, muy bien. Está haciendo desde esa percepción, la está haciendo desde el punto de vista de la... Doctor. Perdón, hay un error. Es bilateral. ¿Por qué? A ver. Porque el acreedor también puede exigir. Ah, muy Y puede exigir bien. a que le pague. Entonces, ambos Exactamente. tienen. Fíjense, muy bien. Fíjense entonces que en ese ejemplito que acabamos de dar, el acreedor en su debido momento le entrega el dinero al deudor, porque así han acordado. Está cumpliendo con la prestación, ¿cierto? Que se ha comprometido. Y dentro del plazo pactado, el deudor va a tener el deber de devolver ese dinero. Hay una contraprestación. Yo te presto, tú me devuelves. Es así que debemos concebir esta clasificación de los contratos. Prestación contra prestación, ¿cierto? Yendo, voy a dejar de compartir esto y vamos a graficar en una pizarra. Fíjense. Vamos a usar otro ejemplito. A ver, un contrato de compra-venta. Vamos a dibujar acá que hay una persona, vamos a hacerle la cabeza de la mejor manera posible, ¿sí? Hay una persona acá que va a ser el vendedor y hay otra persona acá que va a ser el comprador, ¿cierto? ¿Qué va a vender? Va a vender una casita, sí, humilde la casita, pero casita al final, ya, así lo vamos a dibujar. Perfecto. Ahí su puertita. ¿Sí? Bien. Ahora, le pondremos para que no se vean muy feitos. Ahí. Listo. ¿Ya? Este señor va a vender, es el propietario. Este señor va a comprar. Es un contrato de compra-venta. Imaginen que es un contrato de compra-venta. Se han puesto de acuerdo. Seguramente el vendedor propietario ha hecho una oferta por periódico, por televisión, por redes sociales. El comprador se ha interesado en ese inmueble, en esa casita, y han tomado contacto, han conversado cuál es el precio, de pronto han conocido la casita, han visitado, ¿no? Se han puesto de acuerdo. Se ha generado una obligación entre ambos que va a ser traducida en un contrato. El vendedor, ¿qué obligación tiene? Entregar la casa a favor de quién? Del comprador. Del comprador. Le va a entregar esto. A ese acto, chicos, a ese acto se llama prestación. ¿Ya? Hablando de términos, le vamos a llamar prestación. Ahí. Si el vendedor
cumple con la prestación de entregar la casa y toda la documentación. Al comprador le nace también una obligación. ¿Cuál es esta? Pagar. Pagar. Muy bien. Tiene que entregar el costo de la venta en bolivianos o en dólares. Acá hay una prestación. Vamos a hacerlo mejor. Y acá hay una contraprestación.